Gracias a CELIBRE por convocar a esta conferencia de prensa que debería estar aquí nutrido de periodistas y que todos los medios de comunicación deberían de estar acá, y uno lamenta mucho que en momentos en que la libertad de prensa se ve amenazada, en momentos en que el Estado de Derecho efectivamente necesita del mejor concurso para que la prensa independiente, para que la prensa en su objetividad, para que la prensa desarrolle una labor efectiva, no tengamos ese nivel de respaldo, sobre todo de la prensa misma, en los temas de libertad de expresión, de libertad de opinión, de libertad de pensamiento y de libertad de prensa. Es fundamental que la misma instancia de trabajadores de la palabra estén ahí presentes para momentos complicados como estos. El Estado de Derecho de Honduras lógicamente se ve mermado con este tipo de ataques, y sobre todo cuando esos ataques lógicamente tienen un direccionamiento preciso, y en esta ocasión contra el periodista David Romero Elner, lo cual nos ha llamado a que conjuntemos esfuerzos en distintos momentos. Este es un asunto que no solo desde ahora se viene trabajando alrededor de las amenazas, alrededor de la intimidación que David Romero Elner ha tenido en distintos momentos, para los cuales el propio Comisionado de Derechos Humanos emitió medidas de protección, y la propia Secretaría de Seguridad de oficio tuvo que actuar para protegerlo en un momento determinado. En este momento que las oficinas de CELIBRE y CIPRODE nos juntamos para poder interlocutar con los liderazgos del país, sobre todo con el Colegio de Periodistas, con las asociaciones de periodistas, es importante que deberían de estarse expresando en estos momentos. Pero agradezco profundamente que CELIBRE haya convocado y haya tomado bajo el liderazgo de Eddie también esta iniciativa para que podamos pronunciarnos el día de hoy. Y en estos ambientes, no solo el posicionamiento público que dará lectura el director de CELIBRE, el abogado Eddie Tábora, sino también de otras acciones que hemos venido conversando conjuntamente. Ahora, en conversación con Eddie, hemos estado de parte de CIPRODE enviando una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que interponga sus buenos oficios en razón de la peligrosidad que el periodista David Romero Elner tendría en el caso de, lógicamente, con la sentencia que ya fue proferida con una condena de 10 años de cárcel, lo cual es completamente desproporcional. Pero es el documento en sí el que expresa nuestro posicionamiento público, por el cual le traslado la palabra a Eddie Tábora, y siempre como CIPRODE también, estamos aquí al lado de la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de prensa. Vamos en este momento a explicar el posicionamiento. Gracias, Wilfredo. Gracias, compañeras y compañeros periodistas, por haber asistido, por haber atendido el llamado para que conozcan el pronunciamiento del Comité por la Libre Expresión y de CIPRODE en un tema que hemos venido trabajando desde que surgió el Comité por la Libre Expresión, allá a principios de la década del 2000. Pronunciamiento. La criminalización de la libertad de expresión nunca debe ser el camino. El Comité por la Libre Expresión, CELIBRE, y el Centro de Investigación, Promoción de los Derechos Humanos en Honduras, CIPRODE, en relación a la existencia en la legislación hondureña de los delitos contra el honor y su aplicación a casos concretos, expresamos, número 1, en Honduras, al menos 41 procesos penales se han llevado a cabo por delitos contra el honor desde 2003. 13 contra periodistas, 8 políticos partidarios, 3 sindicalistas, 4 defensoras del territorio, 2 defensoras de derechos humanos de las mujeres, 2 víctimas que exigían justicia por un pariente asesinado y un funcionario público, en su mayoría por haber divulgado información o haber emitido una opinión respecto de asuntos de interés público. 2. En el caso más reciente, el periodista David Romero Elner ha sido condenado a 10 años, 8 meses de privación de libertad no conmutable, es decir, que no goza de beneficios de excarcelación. Con este fallo, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia por delitos de injuria constitutiva de difamación contra el profesional de la información. 3. El periodista estaba trabajando en esos momentos en denuncias de interés público, y aunque algunas de las expresiones podrían referirse a la vida privada de la afectada, durante el proceso judicial, el ex juez del Tribunal de Sentencia, José Dimas Echenique,
denunció que el vicepresidente del Consejo de la Judicatura, hoy disuelto, le llamó y le dijo que el hombre ordenaba que condenaran al periodista, acusación por la cual el juez fue separado del Tribunal de Sentencia y el Ministerio Público aún no ha investigado hasta la fecha esta denuncia. 4. Asimismo, la causa del periodista está relacionada con libertad de expresión por la naturaleza del procedimiento utilizado para la sanción y la desproporción de la pena. Diferentes órganos internacionales de derechos humanos, tanto del sistema interamericano como de las Naciones Unidas, han recomendado al Estado de Honduras despenalizar las figuras de injuria, calumnia y difamación. La sola existencia de estos delitos y la emisión de sentencias con penas desproporcionadas poseen además el efecto de intimidación y autocensura sobre el libre ejercicio de la libertad de expresión. Esto no solo afecta a las personas sancionadas, sino también a la sociedad ante el temor de ser sancionados por las mismas conductas. 5. CELIBRE y CIPRODE muestra su preocupación en otros casos de periodistas condenados por desarrollar su ejercicio profesional. Ariel Davicente fue condenado en 2016 por calumnias constitutivas de difamación debido a una querella promovida por un alto oficial de la policía que en la actualidad se encuentra prófugo por los hechos denunciados por el periodista y reconocidos posteriormente por la Fiscalía al acusar al agente policial. Julio Ernesto Alvarado fue condenado en un abordaje periodístico por el uso de palabras chocantes en un asunto de interés público. Número 6. El ejercicio de la libertad de expresión también se vio vulnerado con las amenazas emitidas por Juan Antonio Hernández contra la prensa nacional por haberse denunciado sus vínculos con el narcotráfico. Actualmente Hernández, privado de libertad en Estados Unidos, precisamente por los delitos de narcotráfico. Número 7. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que la obligación del Estado de proteger los derechos de los demás se cumple estableciendo una protección estatutaria contra los ataques intencionales al honor y a la reputación mediante acciones civiles y promulgando leyes que garanticen el derecho a la rectificación o respuesta. Número 8. El impacto de la criminalización del ejercicio periodístico es devastador para los profesionales de la información. Genera un efecto paralizante y promueve un contexto de autocensura en el que las y los periodistas temen investigar sobre cuestiones de interés público. Esta limitación reduce el espacio de debate público y abierto, además de representar una amenaza de largo plazo para la sociedad civil, no solo por limitar el derecho a la libertad de expresión, sino a la defensa de otros derechos humanos fundamentales. Y aunque no negamos que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, consideramos que la protección de la reputación de una persona debería resolverse por medidas o sanciones que afecten en menor medida la libertad de expresión o sanciones que no incluyan la privación de la libertad. CELIBRE y CIPRODE exigen, número 1, que el Estado de Honduras adecúe la legislación penal y civil a los estándares interamericanos sobre libertad de expresión y proponemos que la regulación sobre la NOR deberá estar regulada por vía civil y en casos excepcionales podría estar regulado en el Código Penal siempre que contemple los criterios de proporcionalidad y estableciendo un eximente de responsabilidad penal por asuntos de interés público. 2. Que el Estado de Honduras debe de atender los recursos pendientes en el caso del periodista David Romero Elner, garantizándole el debido proceso. 3. Que el Ministerio Público debe investigar la denuncia de tráfico de influencias presentada por el ex juez Dimas Agüero Echenique. Y número 4. Exigimos que no se consume la privación de libertad del periodista David Romero Elner. Tegucigalpa, 16 de enero del año 2019. Muchas gracias.